Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestras entrevistas literarias de los miércoles. Desde Madrid los saludo y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a dar espacio a que se empiecen a conectar. Ya se están conectando desde Ecuador, desde Colombia, desde México, desde España. Y vamos saludando y voy a invitar en estos momentos a nuestra escritora de hoy. Hola Hola, Trinidad, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Bueno, tenemos muy buena señal, yo te veo perfecto, ¿tú me escuchas? Sí, muy bien, encantada también. Bueno, encantada. Estamos hoy en estos momentos con Trinidad Fuentes, una mujer maravillosa. Tengo muchísima ilusión de la entrevista de hoy. Realmente eres una mujer admirable con todo lo que haces, increíble, una historia de vida ejemplar. Trinidad es criminóloga, investigadora privada y grafóloga. Imagínense una mujer, cosas que nosotros nos imaginábamos que hacían solamente los hombres, pues no, tenemos mujeres valientes, muy empoderadas, capaces de ser a la vez, fuera de todo esto que nos ha contado, escritora, máster en psicología transpersonal, experta en gestión de las emociones y nada menos y nada más que ganadora de 6 premios literarios de novelas y relatos del género policíaco, algo así como lo que hace Agatha Christie, estas maravillosas novelas de justicia literaria, cosas que seguramente muchos de nuestros oyentes no han oído ni mencionar. No sabemos muchas de las cosas que haces, Trinidad, así que bienvenida y estamos muy felices de tenerte en este espacio. Muchas gracias, muy contenta de estar con todos vosotros. Bueno, eres de Barcelona y en este momento estás en Tarragona, ¿verdad? Sí, estoy en un pueblecito al sur de Tarragona, aquí rozando el delta del Ebro. Maravilloso, espectacular. Bueno, se está conectando gente de Ecuador, de México, tenemos aquí gente de Colombia, Venezuela, España claramente también, y personas que estarán encantadas de conocer tu historia, cómo una mujer termina siendo criminóloga e investigadora privada. Fascinante, me parece. Bueno, ahora es una cosa muy normal. Cuando yo empecé, cuando yo lo estudié, que hace ya muchos años, sí que era una cosa más de hombres, sí, era más complicado, pero ahora mismo es una cosa que está bastante, hay muchísimas mujeres que estudian criminología, que estudian investigación privada, y es una cosa totalmente normalizada porque lo debe ser. En la época que yo estudié, me decidí a estudiarlo porque yo hice derecho, pero no me acababa de convencer y yo me gustaba la línea penal, el derecho penal, y entonces había visto muchas películas americanas y yo pensaba que iba a ser así, ¿no? Y no era lo que me había pensado. Y entonces, bueno, pues quise perfeccionar y fui en la dirección de la criminología. Y cuando estaba estudiando criminología, pues había la opción de empezar también investigación privada. Y entonces hice, a partir del segundo curso, lo hice en paralelo, estas dos carreras. Y bueno, Maravilloso, Trinidad. algo. Antes de que entremos a tu faceta como escritora, me encantaría que tocáramos un poco tu faceta humana, tu faceta de mujer, tu faceta de esa sensibilidad, creería yo, que debe tener una mujer para dedicarse a la criminología, porque yo creo, y tú me lo vas a corroborar en lo que nos vas a compartir hoy, que se necesita tener como esta sensibilidad para poder defender, me imagino yo, que la justicia, el derecho de las mujeres, no sé si te especificas en violencia de género o si haces algo más genérico, digamos, en términos de cualquier tipo de injusticias, pero estamos viviendo en un mundo vertiginoso en donde estamos todo el tiempo rodeadas y rodeados de injusticias, en donde una investigadora privada y una experta en criminología de alguna manera es como una persona que defiende
la sociedad, que defiende la ética de comportamiento, que defiende la justicia. Y háblanos un poco, me imagino que eres una mujer muy sensible para que hayas podido dedicar tu vida a la defensa de los más vulnerables, es como yo lo leo. Bueno, la criminología es una ciencia multidisciplinar e interdisciplinar. Entonces, cada uno luego la ejerce de la manera que cree que debe hacerlo. En mi caso, que me preguntabas en concreto, yo me he especializado en psicología criminal, porque siempre he querido entender el porqué de algunos actos que todavía a día de hoy, después de muchos años, no los entiendo. Entonces sí que he llegado a la conclusión de que la justicia no siempre es justa. Y en ese punto estoy. Y sí que por eso pues, intento todos los días colaborar y trabajar con personas que creo que son más vulnerables, como son las mujeres y como son los niños. Todo tipo de delitos relacionados con ellos. Increíble, increíble, maravillosa, maravillosa tu misión. Realmente creo que es algo increíble que se necesita muchísimo hoy en día en lo que estamos viviendo y más me gusta muchísimo que también tengas este máster en psicología porque realmente es muy importante que nosotros comprendamos la psicología del ser humano para entender de dónde viene también esa sombra, ¿no? Esa sombra presente en los seres humanos que muchas veces hace tanto daño a la sociedad y muchas veces tratamos de llevar a todas las personas hacia la luz, pero siempre, como decía Carl Gustav Jung, hay una parte de la sombra del ser humano que no la comprendemos y cuando vemos crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños, muchas veces quedamos aterrados de cómo el ser humano puede llegar a cometer este tipo de crueldades. Por eso que es que creo que una misión, una vocación como la tuya, porque yo creo que es más una vocación, es un llamado, hacen de este mundo un lugar mejor. Ojalá tuviéramos más personas como tú. Luego, entonces, mezclas esta experiencia de vida, esta vocación tan maravillosa que tienes con la literatura. Y esto ya me parece increíble, esto ya me parece realmente algo muy poderoso. Y sacas tu primer libro, o no sé si sea el último, más bien porque me imagino que no será el primero, que se llama La Revelación. Cuéntanos un poco de esta maravilla literaria. Esta es la quinta novela. Quinta. Sí, y es el primero de una saga protagonizada por una investigadora privada que es Minerva Natcher. Es una mujer empoderada y es pues, una investigadora, investiga. Y entonces es una novela, sí que es una novela policíaca, pero también es una novela que tiene una historia de amor que perdura durante el tiempo. Entonces, es bastante mezcla, no es una pura novela negra, de género negro. Tiene mezcla de diferentes tipos de literatura. Detalles de la novela, para no hacer spoiler, voy a decir el principio de la novela y cómo hago justicia literaria. Por ejemplo, en el principio de la novela, en el primer capítulo, asesinan a un violador reincidente que en ese momento está reincidiendo. Entonces la novela sí, empieza así. Wow. ¿Qué tanto de tus novelas lo sacas de historias reales de la vida real? Esta novela está inspirada en parte de la novela en hechos reales, que son una parte de la historia que está bueno, inspirada durante la Guerra Civil, pero en Francia. O sea, durante la Guerra Civil Española, unas personas que tuvieron que irse a Francia. Entonces, esa parte está inspirada en hechos reales, que son también hechos muy duros y es un tema de violación. Pero a una niña, ¿vale? A una menor. Y eso pasó en realidad. Entonces, la novela en sí va desde el año 1933 hasta el presente. Está escrita en dos épocas y en dos voces. Y la otra voz, que es la de... porque una voz es la de la persona, una mujer que en la actualidad tiene 85 años y que vivió esa experiencia
a través de otra persona de la violación de la niña de 12 años. Entonces explica toda su vida hasta el presente. La otra voz, son capítulos intercalados, es de un narrador y explica pues todo lo que sucede y todo lo que investiga Minerva Natcher, la investigadora privada, hasta que llega a un punto de la novela en que se juntan las dos historias. Y entonces, a la pregunta que me decías, que si siempre pues, me inspiro en historias reales, en este caso sí que ha sido una historia real, pero es que aunque no me inspire en hechos totalmente reales, sí que me inspiro en hechos que pasan cada día. O sea, a lo mejor no escribo sobre esa persona y esa circunstancia en concreto, pero es que es aquello que la realidad supera la ficción. Y entonces, pues lo plasmo en novelas, efectivamente. La realidad supera la ficción, qué tristeza. Trinidad, cuéntanos un poco sobre la víctima y el victimario. A mí me gustaría entender, teniendo la oportunidad de conversar con una persona con tanta experiencia como tú, eh, qué hace, qué pasa en la vida de una persona para que a la final se convierta en un violador, que sería en este momento, por así decirlo, el victimario, y qué le pasa a una víctima. O sea, me gustaría entender un poco desde la psicología y desde tu experiencia, tus investigaciones, qué tiene que pasar en la vida de una persona para que a la final se convierta en un psicópata, en un sociópata, en un violador, y qué pasa en la vida también de una persona que es violada. O sea, qué porcentaje de las personas que son violadas lo superan, qué porcentaje lo denuncian, cuál es la realidad tangible que vives hoy en día tú ante este flagelo. Esto es largo de explicar. Hoy es imposible hacerlo ahora en un poquito rato, ¿no? Porque es complejo para explicarlo bien y dar todos los datos. Porque hay que tener en cuenta que, eh, sí, el psicópata, me preguntas, ¿se hace o nace? Hay que diferenciar entre psicópata y psicótico. Estoy hablando del victimario, ¿vale? Es psicópata o psicótico. Un psicótico tiene una enfermedad mental que le puede llevar a hacer, pues, a violar, a asesinar, hacer, o hacer otras cosas de la sociedad que no tienen nada que ver con delitos de sangre, o con delitos hacia las mujeres o con delitos a los menores, sino que cualquier persona puede tener un trastorno mental. Vamos a los psicópatas. El psicópata está en estudio desde hace unos años. ¿Cómo puede ser que estas mentes sean personas tan frías, que no tengan empatía, que lo que buscan es el sufrimiento ajeno, que, disfrutan con ese sufrimiento ajeno, pero de momento no se ha encontrado que sean enfermos, no se puede demostrar que sean enfermos, pero nacen así? O sea, el psicópata no se hace, el psicópata nace, Nace. según los estudios hasta donde podemos averiguar a día de hoy. Otra cosa es un sociópata, que sí que hay partes, hay personas que asocian el sociópata al psicópata, pero no es lo mismo. No es lo El mismo. sociópata sí que está influenciado por la sociedad, pero un psicópata es mucho más dañino que un sociópata. Porque a veces dices que parece mentira, pero hay niños que dices que el niño que tan malo, no travieso, sino malo, lleva la maldad. Y es que ya lleva esto, es como si lo llevaran en los genes. Es algo es un psicópata. ¿Por qué nacen así? No se consigue saber. Ok, maravillosa la explicación. Acá te están diciendo que muy buena la explicación. ¿Y qué pasa entonces con la víctima? ¿Qué porcentaje de la víctima lo denuncia? ¿Qué porcentaje de la víctima realmente puede llegar a ser defendida? ¿O qué tantas de esas víctimas son personas que se quedan con ese delito, que se quedan con ese dolor dentro de su corazón, dentro de su alma? Cuéntanos un poquito también de esto. La víctima es la gran olvidada de la justicia. Por ejemplo, en caso de una violación. Es muy difícil denunciar una violación. Sí que se anima a que se denuncie una violación, pero en el lugar en el que se queda la víctima está tan sola, tan abandonada por la justicia. Primero tiene que demostrar que la han violado para que tenga credibilidad. ¿Cómo demuestra
que la han violado, porque el instinto de una mujer que te acaban de violar, pues imagino, si te pones en el lugar de esta mujer, imagino que es irte corriendo, si puedes escapar de la persona que te ha violado o de las personas que te han violado, irte corriendo, meterte en la ducha, limpiarte. O sea, tu instinto te dice eso, tu instinto no te dice vete corriendo a un hospital. En el momento que tú te duchas y te borras las pruebas, ya es muy difícil denunciar. O sea, denunciar puedes, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Y cómo demuestras que esas personas son las que te han violado? Tú has borrado las huellas de ADN, los restos de semen, los restos de que te puedan haber dejado al tocarte, todas estas cosas, la persona agredida las borra. Si no se Claro. va directamente de la violación al hospital y lo dice, entonces sí, es un proceso largo, pero que le van a examinar de arriba a abajo con esa finalidad. Pero si no, es muy difícil. Es complicadísimo demostrarlo. Entonces, ¿Y ese qué, sí. qué porcentaje de las víctimas finalmente hacen procesos terapéuticos de sanación y terminan superando el trauma? Muchísimas, o sea, de hecho todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, que esto se queda, las que no denuncian pues se queda para ellas o ya en su entorno más directo, ¿no? Pues evidentemente tienen que pasar por tratamientos psicológicos, tratamientos terapéuticos y es muy difícil que lleguen a superarlo. Las que consiguen denunciar y que se lo crean y que se llegue a hacer justicia con las personas que las han violado, con el victimario, llegan antes a no olvidar, pero sí a sentirse un poco como reconocidas y es una vez que dices, bueno, vale, está entre comillas, pagando por lo que ha hecho, pues es como una liberación también para la víctima, ¿no? Claro. Un poco que ha satisfecho ese daño que le han proporcionado a ella, de alguna manera, ¿no? Aunque le va a quedar para siempre. Es muy difícil borrar esto, pero sí que puede poco a poco ir llevando una vida cada vez más normal. Maravillosa la explicación. Y cuéntanos desde tu experiencia personal, Trinidad, ¿cuál crees tú que es el aporte más valioso que tú estás haciendo a nuestra sociedad desde tu vocación, desde esta misión tan importante que estás haciendo? Pues no sabría decirte. Yo creo que lo que mejor se me da, creo que es escuchar. Y las víctimas necesitan ser escuchadas. Entonces, una vez que las escuchas, pues ya con eso ya aportas mucho, porque se tienen que desahogar, tienen que sacar todo lo que tienen dentro. Y bueno, el sistema, tal y como está montado, pues no está hecho para escuchar. Todos son prisas, todos son... y no están... Hay muchas personas que tienen la sensibilidad de escuchar a una víctima, pero también hay casos, yo he conocido casos y he estado delante de esos casos cuando una víctima ha ido a denunciar y te puedo decir delante de una jueza que ha dicho la jueza que esto era que no era cierto lo que le estaba diciendo a la víctima. O sea, que es muy duro ir a un juzgado de violencia de género, denunciar que te están agrediendo, o sea, una violación dentro de lo que era la violencia de género y que la jueza, en este caso era una mujer, eh, diga que no. Muy duro, claro. Uno esperaría solidaridad de género, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos entonces ahora, maravilloso todo lo que nos estás compartiendo. Yo sé que las personas que te están escuchando deben estar aprendiendo mucho de tu experiencia. Vamos ahora de tus premios literarios. Cuéntanos un poco de esos premios tan maravillosos que has recibido. Bueno, pues fueron premios que a mí me ha gustado siempre escribir, pero tuve una época de mi vida que, bueno, a través de una negligencia médica me perforaron los intestinos y, bueno, y el médico se fue, se desentendió. Y, bueno, no voy a explicar el gran problema que tuve, porque otro médico, este hombre me dejó que casi me muriese y otro médico me salvó la vida y estoy eternamente agradecida. Somos muy amigos de hace muchos años porque me pasó hace 20 años esto, 25.
Y bueno, ya está superadísimo, ¿no? Pero estuve un año que no podía salir de casa, perdí 10 kilos y yo soy ya delgada por naturaleza, entonces es que no me podía ni mover y fue un proceso muy largo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues escribir. Escribir porque o leía o escribía. No me gustaba la televisión, tampoco me encontraba bien y me puse a escribir. ¿Y qué hice yo? Pues en esos escritos que hacía, hice una novela descargándome sobre el médico que me había casi matado. Y bueno, esta novela, entre mi hermano y mi madre, la presentaron a un concurso porque yo no quería de ninguna de las maneras. Y casualidad que saqué el segundo premio de ese concurso. Y a partir de ahí, pues digo, vale, me animé y como tenía tiempo libre porque estaba enferma y estaba en casa, pues me puse a escribir. Entonces, bueno, vinieron sí algunos premios literarios, de novela, de relato y un premio de obra de teatro que este sí que fue una total casualidad. Porque yo dije un día, digo, mira, pues si hay premios, convocado un concurso de teatro, de obras de teatro, en la Diputación de Sevilla. Digo, pues voy a ver cómo se escribe una obra de teatro. Porque yo había ido al teatro, me gusta mucho el teatro, pero nunca me había puesto ni sabía cómo se escribía una obra de teatro. Entonces miré en internet cómo se escribe una obra de teatro. La historia ya la tenía en la cabeza y bueno, pues fui siguiendo los pasos de cómo se escribía la obra de teatro y fue el segundo premio de este concurso de la Diputación de Sevilla. Así, pero bueno, no fue esperado, pero muy agradable de recibirlo. Maravilloso. Bueno, vamos a abrir unos espacios. Aquí tenemos a varias personas que se siguen uniendo y mientras que tú y yo vamos a ir conversando, vamos a darle también el espacio a las personas por si alguien tiene alguna pregunta para Trinidad, alguien que tenga alguna Claro. inquietud, algo que le quiera preguntar sobre sus libros, sobre sus premios, sobre su relato, sobre su experiencia, pueden escribirlo acá. ¿Qué pilera de mujer? ¿Qué pilera de mujer significa que eres una mujer con muchas pilas, ¡Ah! muy ¡Qué bonito! empoderadas? La primera. Esa es una expresión que significa que tienes como las pilas puestas, o sea, quiere decir que Gracias, qué eres una bonito. mujer muy empoderada. Bueno, aquí abrimos entonces espacio para que todas las personas que están escuchando puedan preguntarle a Trinidad lo que quieran. La escritora justiciera te llaman, la escritora justiciera, ¿qué significa y por qué te llaman la escritora justiciera? Bueno, este viene a raíz de esta última novela, de La Revelación, eh, y es porque hago justicia a través de la literatura. Es lo que se conoce como justicia poética, que es, pues, por ejemplo, lo que he comentado al inicio. En La Revelación, lo primero que hago, lo hago yo porque soy la que lo escribe, ¿no? Es matar a, a un violador reincidente que está reincidiendo. Vale, eso es hacer justicia literaria. He asesinado a un malo. ¿Vale? Yo he tomado la justicia por mi mano con la literatura y lo he quitado del medio. Entonces, eso hago. En todas las novelas hay algún caso de justicia literaria. También te digo que no criminalizo para nada a los hombres, ¿eh? O sea, no tomemos no quiero confundir lo que hago. También hay mujeres psicópatas, también hay hombres maltratados, sobre todo psicológicamente, y que sufren muchísimo. Eh, pero el gran problema es que hay un número mucho mayor de mujeres que de hombres, tanto, bueno, que hay muchas más mujeres, muchos más hombres que violan o asesinan a mujeres que al revés, pero que también los hay, ¿eh? Claro, Entonces, no quiero criminalizar al hombre para nada. Defiendo mucho también al hombre que sufre, sobre todo, violencia psicológica porque es muy difícil de demostrar y lo pasa muy mal. así es. Te preguntan que para cuándo saldrá tu segunda o tu próxima novela de saga. Pues está acabando, ya la estoy casi acabando, o sea, está las últimas páginas. No sé para cuándo saldrá, supongo que para el año que viene ya. ¿Y de qué se trata? Pues esta próxima trata un tema también un poco así, que es eh, bueno, lo digo, pero es que no se pueden revelar las cosas de las novelas. Pero el tema central será
ahora no me sale la prostitución. Ok, maravilloso. ¿Vale? Está Trinidad, enfocada de una manera muy concreta en la novela, el tema, y es, bueno, pero sí, es el lucro que provoca un negocio tan lamentable. claro, claro, claro. Me imagino, como el de la trata de blancas y todo esto Es que la trata de blancas está dentro de la prostitución. que es terrible, es Mm. terrible. Cuéntanos un poco de esa sensación que me imagino yo que debes tener y que tenemos todos al ver una sociedad en la que a veces reina la impunidad. Me imagino que habrás tenido algunos casos en los que te has sentido impotente, que has tratado de defender a alguna víctima y que de alguna manera has sentido que te quedas impotente porque o no tienes las herramientas suficientes o no te creen. ¿Cómo haces para tolerar esa impotencia y esa frustración que se siente cuando no se puede hacer justicia? Me resulta difícil. Yo creo que habría que cambiar las leyes. Ya no las formas de aplicarlas, que a veces también, eso depende de la decisión de un juez, pero sí que hay que cambiar algunas leyes. Claro, yo no sé en otros países cómo está la justicia, pero en España está enfocada más que a la víctima. Es como nos olvidamos de la víctima y se enfoca a la reinserción del culpable. Primero hay que demostrar que es culpable. Claro, la persona cuando es acusado de algo, pues hay que aportar todas las pruebas que haya para demostrar que realmente es culpable. No se puede culpar a cualquier persona, que también ha habido casos. Pero a la hora de, cuando ya se sabe que es culpable, que está demostrado, se le aplican unas leyes desde el punto de vista muy livianas, porque está enfocada la justicia a la reinserción social, sin tener en cuenta que no todas las personas son reinsertables. O sea, muchísima gente es reincidente. De ahí que yo escribí la revelación, porque es que hay muchísima gente que es reincidente. Los números hablan. ¿Qué hace un reincidente cuando sale de la cárcel? Pues reincidir. Entonces, vuelven a ver un montón de personas, mujeres y muchos niños en el caso de las violaciones, que vuelven a ser víctimas. ¿Cómo evitamos esto? Claro, ¿cómo lo evitamos? Entonces, un psicópata puede engañar perfectamente a un grupo de psicólogos. Y me meto Claro, dentro, desde la psicología, porque un psicópata, la mayoría de ellos son terriblemente inteligentes. Entonces, mezclar la maldad con la inteligencia es una bomba. ¿Y quién recibe el bombazo? Las víctimas. Las víctimas que eligen ellos. Y después hay muchas cosas que estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo no creo que un acusado no debe mentir, igual que no puede mentir los testigos ni puede mentir la víctima. La víctima no puede mentir porque es testigo. ¿Por qué se le considera a la víctima testigo? Si es víctima, es la víctima. Claro que está allí en el lugar de los hechos, es que es la víctima. Pero ¿por qué se le considera testigo? Es que no, hay muchas cosas que yo no entiendo. Y no creo que se pueda mentir. Otra cosa es que tengan derecho a una defensa justa, pero a mentir no, porque después el acusado que pasa a culpable, tenemos muchos casos en España y por nombrar alguno, pues el caso de Marta del Castillo, es que todavía esos padres no saben dónde está el cuerpo de su hija. Y es que esta persona está en la cárcel y ha dado 1000 versiones distintas y le permiten que den que cambie de versión. Ahora, el cuerpo está aquí, el cuerpo está allá. Es que ha matado a esa chica y además está perjudicando constantemente a su familia. Eso también se te tendría que considerar un delito, porque es que no deja de hacer el mal. No deja de hacer el mal. Y eso perjudica a la víctima, a su entorno, a la familia y a todos los contribuyentes que estamos pagando con nuestro dinero la justicia pública. claro, tienes toda la razón.
increíble, increíble, increíble lo que me estás diciendo. ¿Y qué se está haciendo en términos de justicia, en términos de gobierno, en términos de las instituciones para poder, digamos, mejorar esta situación? Porque yo te cuento, yo tuve una situación muy difícil en enero, estamos ya en octubre, y en enero yo sufrí un accidente muy grave por los lados de Vaqueira con mis hijas, y la persona que nos estrelló era un joven que iba drogado, había consumido muchísima cocaína, había consumido marihuana, había consumido alucinógenos, estaba con altísimos grados de alcohol. Y estamos en octubre, estamos en un juicio, el conductor perdió su coche, el coche no ha podido trabajar, desde enero no ha podido trabajar porque no tiene coche. Nosotras terminamos en el hospital, mi hija terminó con la cabeza abierta, mi otra hija con un brazo partido, casi nos mata, los dos coches pérdida total. Estamos en octubre y ha habido juicios, nos han llamado a que demos las explicaciones, y a la final este personaje es reincidente porque ya había estrellado a otras personas y casi las había matado, y estamos a octubre y no ha pasado nada, no ha salido ningún veredicto, él sigue conduciendo el coche, no ha habido ninguna sentencia. Entonces, imagínate, si esto es para algo como un accidente en el que gracias a Dios estamos ilesas, ¿qué se está haciendo en términos de gobierno y en términos de las instituciones para que la justicia pueda eh, obrar y actuar de una manera más rápida para producir a las víctimas, para proteger a las víctimas, perdón, y como tú dices, para que además no todo el mundo sea reinsertado? Porque si una persona ha hecho un daño a una víctima 2, 3, 4, 5, 10 veces, pues no todo el mundo es reinsertable, como dices tú. Pues lamento lo que os sucedió y espero que ya estéis todas bien. La justicia en este país, me da igual un gobierno que otro, yo no voy a entrar en eso, no hacen nada. Nada, nada. Porque eh, supongo que es un tema de que no hay inversión, o sea, no sé, invierten en otras cosas y en la justicia no. La justicia va muy lenta desde ya hace muchos años y hay como una desidia dentro del sistema, es como una desidia. Entonces, tú me estás comentando de la persona esta iba drogada, iba bebida. Esto antes no se tenía en cuenta, pero ahora en los accidentes se tiene en cuenta que si vas drogado o si vas bebido es una agravante, es un agravante. Antes no, pero ahora sí. Pues imagínate, si ahora es un agravante y este individuo todavía sigue haciendo, sigue conduciendo y sigue haciendo todo lo que quiera, coge el coche, si es un adicto, tanto al alcohol como a las drogas, porque eso crea adicción, seguirá conduciendo en esas circunstancias. Puede que no, puede que sí, pero puede haber más víctimas. ¿Qué se puede hacer? Es que yo ya no lo sé. Yo clamo justicia, clamo que se pongan las pilas los políticos y que tengan en cuenta que todo eso está sucediendo. Y es que no sé, es que si no se ponen las pilas y se ponen de acuerdo, pues esto seguirá pasando. Yo creo que es falta de poner, pues, es un tema económico. Vamos a poner aquí económico y de gente que entienda realmente cómo tiene que ir la justicia. Y además, a veces, no me gusta esta palabra, utilizarla, pero es una cuestión también de buenismo. Es lo que os decía al principio. Tienen más en cuenta al agresor, al victimario, que a la víctima. Vosotros habéis Totalmente. sido víctimas y ahí puedes estar infinitamente esperando a que se haga justicia, que haya un juicio y a ver qué pasa con el juicio. Este hombre luego puede ser declarado, mira, si os hubierais, menos mal que no, pero si os llega a matar en el accidente, hubiera cumplido seguramente una condena por homicidio imprudente. Si va drogado, a lo mejor hubiera sido homicidio, ¿vale? Por homicidio. Es que tú te vas al sistema procesal y por homicidio es que es nada lo que cae. Luego, buena conducta. Se rebaja la pena. Y en poco tiempo está fuera. Y la víctima no está. Increíble, increíble, Es, durísimo, durísimo. es Te durísimo. preguntan, ¿qué les dirías a quienes niegan la violencia de género?
pues que no, no es que les diría que la violencia de género evidentemente existe. Entonces, si la niegan, pues porque no quieren ver las cosas como están, porque es una cosa que pasa en todo el mundo, no solamente en España, es una cosa que pasa en todo el mundo, en países es una cosa aberrante, terrorífica, y ha estado siempre. Ha estado siempre, parece que se evoluciona un poco, pero también parece que vamos hacia atrás. La violencia de género, estamos viendo hace pocos días cómo jóvenes, aún tienen esas inclinaciones machistas, que dicen, bueno, es una broma, es una broma. Cuidado con las bromas de este tipo, porque luego desembocan en males mayores. Entonces, quien no quiera darse cuenta que hay violencia de género, pues es que no quiere verlo, simplemente, pero que la hay. No quiere admitirlo. Es verdad, yo, perdón, como coach y como terapeuta veo también en mi consulta el aumento de esta violencia de género y sobre todo lo veo ahora en términos de que después de que hemos vivido todo lo de la pandemia, que las personas tuvieron que estar muy encerradas, dentro de esas épocas de pandemia había muchísimos nervios, estrés, angustia, desesperación, se aumentó muchísimo el consumo del alcohol, se aumentó muchísimo el consumo de las drogas en términos de todas las personas adictas y también se aumentó mucho la violencia de género. Y yo veía que era muy difícil que las personas de alguna manera denunciaran, ¿no? Porque no solamente estaban encerradas, sino que tenían que volver a su casa, tenían que regresar otra vez a su casa a seguir conviviendo con el victimario. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy difícil y nosotros como, bueno, tú como criminóloga y como investigadora y yo como terapeuta, yo creo que nuestra responsabilidad y también todas como mujeres es apoyarnos entre nosotras y de alguna manera acompañar e invitar a las personas a que denuncien, a que si no son capaces de decirlo a la policía o si no son capaces de decirlo a un hospital, por lo menos que busquen un terapeuta, que por lo menos un terapeuta las pueda acompañar, las pueda ayudar, porque nosotras también tenemos una gran responsabilidad de apoyar a las mujeres que son víctimas para que se empoderen y para que se puedan proteger y para que se puedan divorciar o para que se puedan ir de la casa o para que puedan proteger a sus hijos, porque el problema no es solamente el hecho, sino es la parte psicológica del miedo que estas víctimas le tienen a sus victimarios. Entonces, yo me encuentro muchas veces ante mujeres que dicen, es que yo cómo lo denuncio, si es que tengo que regresar a vivir con él. ¿Y cómo lo denuncio si es la persona que me mantiene? O sea, económicamente también muchas mujeres dependen de sus victimarios. Entonces yo creo que la invitación y lo que yo puedo, digamos, rescatar de toda la conversación que estamos teniendo, Trini, si me permites llamarte así, es Claro. que es una responsabilidad de todas nosotras como mujeres trabajar en equipo, apoyar a las víctimas, invitarlas a que denuncien y muchas veces el primer paso no es denunciarlo a la policía o a un detective o a un hospital, sino hablarlo y comunicarlo por lo menos a un terapeuta, a una amiga que tenga un poco más de poder para que pueda acompañarla y después nosotros como terapeuta, las personas que estamos recibiendo a tantas personas, podamos empoderar a este tipo de personas frágiles y débiles psicológicamente hablando para que lo puedan denunciar. Porque yo creo que lo peor es guardarlo, es el silencio, es quedarse con eso adentro porque lo viven y lo reviven y lo siguen viviendo y hay personas que han sido víctimas por años completos y que no son capaces de denunciarlo. Sí, y yo, si me permites, quiero dar un mensaje a todas las mujeres. Una cosa que es primordial, ser independientemente, económicamente independientes. Eso es lo primero, que no tengáis que depender nunca, pero ni de una pareja, ni de nadie. O sea, las mujeres, ya desde jóvenes, que tengan esa mentalidad, que tienen la oportunidad, tienen toda la vida por delante para no depender. Antiguamente era más normal porque la mujer estaba obligada a quedarse en casa, a criar a los hijos y el marido era el que estaba fuera y traía el dinero. Por lo tanto, la mujer es que tragaba carros y carretas, lo que no está escrito. Pero hoy en día la mujer tiene muchas posibilidades de salir adelante. Y cuidado con el enamoramiento ciego este.
las palabras se las lleva el viento. El amor de verdad es algo muy importante, es el apoyo de la persona que te quiere. O sea, hay que aprender, aunque sea difícil, a distinguir de una persona que te está engañando, que te está embaucando, que te está enamorando, pero que no es una buena persona. Es difícil, ¿eh? Pero hay que aprender. Yo soy desconfiada y todo el mundo me dice, ¿por qué eres tan desconfiada? Bueno, yo creo que hay que ser un poquito desconfiada, hay que ser, y desconfiado, ¿eh? Un poquito. Porque las cosas luego, la vida nos da sustos, la vida nos da sorpresas desagradables. Entonces, un poquito desconfiados sí que va a venir. Pero sobre todo a las mujeres, independencia económica. Porque si llega el momento de que tienen que dar el paso de denunciar, es que se tienen que ir, es que no hay otra. Se tienen que ir. Y respecto a lo que me decías antes de lo que hacen las instituciones, yo cada vez que veo que hay una nueva víctima mortal, porque víctimas de violencia de género hay cada día que viven con sus maltratadores y también hombres que viven con sus maltratadoras. Hay a diario víctimas mortales, hay muchas, pero no hay a diario. Yo cada vez que veo una nueva víctima mortal, 5 minutos de silencio y ahí se queda la historia. Ahí se queda la historia. Y luego los legisladores, las instituciones dicen, es que no hay que actuar en caliente. Pues ya me dirán cuándo actuamos, porque luego ya pasa hasta la siguiente. Y en la siguiente, otra vez en caliente no hay que actuar. Pues ya me dirán cuándo actuamos. Sí, totalmente de acuerdo. Te están preguntando que si estás a favor de la prisión permanente. ¿Te has parado? ¿Te has parado? Supongo que me preguntabas Sí, por la revisable. sí, que si estás a favor de la prisión permanente revisable. Vale, es que te he visto que se me ha parado tu imagen. Sí, se me Sí, congeló. sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es necesaria, pero siempre que haya pruebas contundentes de que la persona es culpable. Siempre. Porque ha habido casos de que la persona, solamente con indicios, no se puede encarcelar a una persona. Y sí que han habido juicios que se han omitido culpabilidades sin pruebas. Si las pruebas son decisivas, yo estoy de acuerdo con la versión, sí, con la permanente revisable. Es que yo creo incluso que es necesaria. Es necesaria porque si no, por buen comportamiento te van reduciendo años y bueno, y al final, pues en 2 días, entre comillas, estar en la calle. Entonces, yo estoy de acuerdo. Sé que me ha costado a mí tiempo decidirme por esto, porque, claro, he pensado los pros, los contras. El único contra que yo he encontrado es que vaya un inocente a la cárcel. Por eso insisto, si hay pruebas concluyentes, yo estoy de acuerdo. Claro, claro que sí, porque es que si no, no podemos limpiar un poco la sociedad de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo todos los días. Bueno, Trinidad, maravilloso, maravilloso todo lo que nos has contado. Has tenido una experiencia increíble. Y lo que más quisiera yo aplaudirte es el tema de que a través de la literatura puedas tú hacer ese gran aporte y sobre todo el hecho de elevar la conciencia de las personas para que realmente conozcan, porque las personas de la calle, que no estamos dentro de tu mundo, no sabemos y no conocemos realmente lo que está pasando en la oscuridad del mundo, ¿no? En esas esquinas en donde tú dices cada minuto están siendo violadas mujeres, están siendo niños víctimas de toda esta oscuridad y de toda esta sombra que vemos en tantos crímenes que suceden en las ciudades y que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que está pasando y cómo tú a través de la literatura, a través de los libros que escribes, puedes contarnos a nosotros y puedes contarle a la sociedad lo que pasa en la vida real, que uno muchas veces no se entera si no ve un noticiero o si no sabe realmente lo que está pasando afuera. Así que en nombre de todos tus lectores y en nombre de todas las personas a quienes defiendes, te aplaudo, te agradezco y realmente haces un trabajo maravilloso. Ojalá la sociedad tuviera más Trinidades, ojalá la sociedad tuviera más mujeres valientes como tú, capaces de defender a los vulnerables, a los vulnerados,
porque eso es lo que construiría un mundo más humano. Así que muchísimas gracias por tu misión, por tu vocación, repito, porque realmente necesitamos más personas aportando su granito de arena para defender y para construir una mejor sociedad. Muchas gracias a ti, Paula, por esta ocasión esta oportunidad que me has dado. Y muchas gracias a todos los que y todas las que nos están acompañando. Y bueno, yo seguiré en mi línea y haré todo lo que pueda, como supongo que todos las personas intentan hacer, ¿no? Siempre, a no ser que seas un psicópata, pues lo mejor posible para todo el mundo. Muchas gracias. ¿En dónde pueden conseguir tus libros? Si están en América Latina y no están en España, ¿cómo consiguen tus libros? ¿Y cuál es tu página web? Mi página web es trinidadfuentes.com. En la página web está cómo pueden conseguir los libros. En España se pueden conseguir a través de Amazon, CC Libros, el Corte Inglés, la Casa del Libro, en la librería de cada uno, pero bajo demanda en la librería. Y en otros países sí que también, en América Latina, hay países que también es a través de Amazon, pero del país en cuestión. Perfecto, maravilloso, maravillosa entrevista, nos ha encantado conectarte contigo. Hay un montón de mujeres aplaudiéndote, diciéndote que eres Gracias. guapísima, Ay, inteligente. Enhorabuena. Bueno, la verdad que me ha encantado conocer una mujer como tú. Ha sido un privilegio aprender de ti, de todo lo que nos has enseñado en esta entrevista. Vamos a seguirte, vamos a comprar tus libros, a leerte y cada día más a inspirarnos a través de tu historia. Así que muchas, muchas gracias. Ojalá pueda conocerte pronto. Si estás por Madrid, me cuentas. Si voy a Tarragona algún día, también te buscaré. sí. Y muchas gracias, no te canses, sigue adelante. Aquí te dice Inés Román, uno de los temas que también te preocupan y que nos ha tenido mucha oportunidad de hablar es el de la iglesia y los curas en todo. ¿Hay algo que te gustaría decir? Vale, este es un tema espinoso, porque es aquello de aquí, hay un dicho, ¿no? En España, no sé si también en los países, en los países latinos, que dices, con la iglesia hemos topado. Porque dice, no puedes hablar de ese tema. Sí, es un tema espinoso. Uno de mis libros recoge la violación directa de un cura a un niño. Y es un drama, un dramón, porque la iglesia se cubren unos a otros. Entonces, hay muchísimos casos que el cura, sacerdote, en cuestión, está, por ejemplo, en una iglesia o en un colegio. ¿Qué hacen cuando se enteran que sufren, que han sufrido o que están los niños estos abusos o que lo están sufriendo? Cogen al cura y lo trasladan a otro sitio. ¿Qué hace en otro sitio? Vuelve a hacer lo mismo. Entonces, la Iglesia considera que los curas no deben ser juzgados por la justicia normal, sino que están bajo la justicia eclesiástica y sus normas. Y supongo que esto poco a poco se tiene que ir normalizando. En algunos países ya lo están intentando, en algunos países europeos, y un cura que cometa abusos contra menores o abusos contra mayores, me da igual, abusos, tiene que ser juzgado por la ley, no por la iglesia. Claro. Pero ha cambiado esto, creo yo, con el último papa. No, no, no. El último papa lo que sí que está haciendo es pues, que saca a la luz esto y lo está recriminando. Habla de ello y lo recrimina. Recrimina estos hechos. Habla de ello, que antes se callaba más. Pero todavía no han cambiado las leyes. O sea, todavía está bajo el amparo de la Iglesia Católica. Es como ellos tienen pues, su país, ¿no? O sea, su pequeñito país, la Iglesia Católica, tienen el Vaticano y sus leyes, ¿vale? Entonces, Pero entonces si no son juzgados por la ley del país, o sea, si pasa en España o en Francia o en Argentina, no son juzgados por la ley de ese país. no, hay países europeos que sí que ya están haciendo que esto pase y que sean juzgados pues como otra persona más. O sea, Claro, no por ser cura no vas a ser juzgado. Me da igual que seas cura, abogado, barrendero, me da igual. Si has cometido un delito, pues tendrás que ser juzgado por el delito. Y no está siendo así. Sí que en algunos países ya lo están intentando poner como tendría que ser, vaya. Pero sí, lo que tú dices del Papa es que habla de ello.
habla de ello. Lo que hasta ahora la Iglesia, pues otros papas no lo habían hablado, no habían hablado de esto. Y él sí que lo recrimina, o sea, dice que está mal y todo esto, pero todavía están bajo la protección de la Iglesia. Porque claro, Y eso lo después de... mencionas en alguno de tus libros? Sí, está en unos, sí. Bueno, en el que estoy escribiendo también salen, ¿eh? Sale la Iglesia, sí. Ok, o Salen sea, dos curas, en el nuevo, en el que estoy acabando de escribir. ya era ¿Qué hora, te pasa? dicen aquí también en los comentarios, te dicen ya era hora de denunciarlo. Y te están preguntando también acá que cuándo tendrás presentaciones o firmas de libros. Pues la próxima que tengo es en Sevilla, el día, este mes, el día 26, no, perdón, el día 27 en la Casa del Libro de Sevilla y el día 28 estaré por la mañana en la Feria del Libro de Sevilla. Perfecto. Bueno, vamos a seguirte en Instagram para que podamos enterarnos de cuándo son tus presentaciones y te podamos acompañar, Trini. Vale, genial, muchísimas gracias. Bueno, encantada, encantada de estar contigo. Ya se me va a terminar el tiempo aquí en el en vivo, entonces ha sido realmente maravilloso. Nos has dado una clase de criminología, una clase de toda esta maravillosa tarea que haces tú para la humanidad, así que ha sido maravilloso compartir contigo. Vamos a tener la entrevista en YouTube para quienes la quieran ver después. Va a quedar también, obviamente, en mi Instagram, también va a quedar en tu Instagram. Y yo te la reenvío para que también, si las personas que muy seguramente la quieren ver después, tú la vas a poder también reenviar. Te mando el link de YouTube para que las personas puedan compartirla y para que también podamos mandarla a otras personas, porque este es un tema que nos interesa muchísimo, es un tema del cual no se habla, es un tema que a veces es tabú, es un tema que a veces las mujeres nos da miedo investigar y saber, pero es algo que realmente las personas necesitan enterarse, necesitan investigar y necesitan sobre todo qué hacer si son víctimas o si sus hijos son víctimas de algún tipo de violencia. Así que muchas gracias, Trinidad Fuentes. Te abrazamos, te felicitamos y en mil horas buenas por tus premios y por todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros y hasta pronto. Y bueno, espero conoceros algún día a todos los que puedan en persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao.